Capítulo 26. Madre e hijo. La alegría plena coronara al trío doméstico. Mostrando la expectativa de una colegiala preocupada en recibir la aprobación de los mentores, Odila irguió los ojos lacrimosos hacia la hermana Clara, preguntando, ¿habré actuado correctamente? Se le leía en el rostro la necesidad de una frase estimulante. La venerable amiga la abrazó de corazón a corazón. Venciste, valerosa, dijo, dulce, comprendiste el santo deber del amor. Bendecirás para siempre este maravilloso día de renuncia y donación de ti misma. Vimos a Odila arrimarse a ella, como una niña en los brazos maternos, llorando copiosamente. No te conmuevas tanto. Apeló la bienhechora, besándole los cabellos. Sensibilizándonos igualmente, la primera esposa de Amaro respondió con dificultad, mi llanto no es de sufrimiento. Me siento ahora ligera y feliz, como no lo comprendía así, antes, sí, aclaró Clara, de forma significativa, perdiste peso espiritual, proporcionándote elevación de nivel. Nuestras pasiones inferiores nos imantan a la tierra, como el visco prende el pájaro a distancia de las alturas. Y, acariciándola, acentuó, cariñosa, vamos. Diste ahora el amor puro y, por eso, el amor puro no te faltará. De ahora en adelante, serás aquí bienaventurada mensajera, toda vez que tu corazón permanecerá en servicio de los ángeles guardianes de nuestros destinos, que velan por nosotros, abnegadamente, esperándonos en la vida más alta. Cediendo el cariño de tu compañero a otra mujer, de cuya colaboración necesita él para redimirse, conquistaste, en él, nuevo patrimonio de afectividad, y, aproximando a la hijita a aquella a quien debemos querer como hermana, adquiriste el merecimiento indispensable para recuperar al hijo, cuyo futuro podrás orientar. Hoy mismo estarás al lado de tu Julio. Odila, transfigurada, estampó en el semblante la luz de la felicidad que le fluía del mundo interior. El sol inundaba la tierra de rayos vivificantes, cuando la llevamos al hospital, con la promesa de volver más tarde, para el viaje al hogar de la bendición. En efecto, pasadas algunas horas, cuando la pausa de nuestros compromisos de trabajo nos ofreció la oportunidad necesaria, la convocamos para el reencuentro. Sostenida en los brazos de Clara, la madre de Julio revelaba mucha alegría. Era la primera vez, después de la muerte física, que se confiaba a romería tan linda, prorrumpiendo en exclamaciones admirativas, ante los sorprendentes juegos de luz. En la vecindad del sitio al que nos dirigíamos, respiraba el aire tonificante en largas inhalaciones, deslumbrándose en la visión de la naturaleza saturada de aromas y adornada de flores. Se estació en la contemplación de centenares de pequeños, que jugaban festivamente. Muy pálida, con la atención prendida a la multitud infantil, en la búsqueda ansiosa del hijo, se encontraba mentalmente muy distanciada de nuestro grupo. Por eso mismo, se dejaba conducir como si fuera un autómata. Acompañando a Clarencio, alcanzamos la residencia de Blandina, que nos recibió con la gentileza habitual. Entramos. No hubo necesidad de muchas palabras. Atraída por la gran cuna que se erguía ante nuestra vista, Odila se precipitó sobre el niño enfermo, gritando, alarmada, hijo mío. Julio. Hijo mío. Indiscutiblemente, la sabiduría universal colocó inescrutables secretos en el cariño materno. Algo de milagroso y divino existe en los lazos que unen madres e hijos que, por el momento, no podemos comprender. El niño enfermo se transformó, súbitamente. Indefinible expresión de felicidad le cubrió el semblante. Madre. Madre, gritó, contestando. Y extendió los brazos, agarrándosele al busto. En lágrimas, Odila lo retiró instintivamente del lecho, besándole enternecida. Cuando se le serenó la desbordante emotividad, se sentó a nuestro lado, teniendo el hijo en el regazo. Julio, completamente modificado, le contaba cuánto le dolía la garganta, mostrándole la laringe extensamente herida. Y terminado que fue el momento conmovedor que nos embargara a todos, Blandina abrió la conversación general, acentuando, contenta, sabíamos que la divina bondad no dejaría a nuestro enfermo sin la ternura maternal. Julio ahora tendrá junto a él a la insustituible dedicación. Odila, que se mostraba comprensiblemente perturbada, ante la posición orgánica del muchacho, nada respondió, sin embargo, Clara consideró, afectuosa, esperamos localizar a nuestra amiga en el parque, por algún tiempo, y, ciertamente, sentirá placer en ocuparse del pequeño. Sí, la Escuela de las Madres presenta vastas disponibilidades, informó Blandina, servicial.
Odila podrá dedicarse con seguridad a la tarea asistencial que Julio requiere. Recibirá todos los recursos. Me aflige encontrarle así, alegó la madre, preocupada, señalando al pequeño enfermo. No puedo atinar con la razón de una úlcera tan grande, sin el cuerpo de carne. No poseo bases para entender de una sola vez todo lo que veo, quizás porque también yo andaba loca, incapaz de razonar. Observé que el ministro y la hermana Clara se entremiraron, de forma expresiva, dándome la impresión de que hablaban, a través del pensamiento. Percibiendo las dolorosas referencias maternas, la instructora señaló con la diestra a nuestro orientador, añadiendo de buen humor: Clarencio tiene la palabra elucidativa. Si, ponderó el ministro, cauteloso, nuestra hermana, como es natural, encontrará, por delante, varios problemas ligados al sendero de elevación que le es propio. Nos encontramos todos infinitamente lejos del cielo que fantaseábamos en la tierra, y cada uno de nosotros tiene consigo deficiencias que será necesario superar. El pasado se refleja en el presente. Sonriendo, añadió, nuestro destino es como un río. Por más diferente que se encuentre, a la distancia del nacimiento de origen, está siempre ligado a él por la corriente en acción continua. Intentaré comprender, dijo Odila más segura de sí. Soy madre y no puedo desembarazarme de la obligación de amparar a mi hijito. Le dispensaré todos los cuidados imprescindibles para su bienestar. Siento que la felicidad puede ser conquistada en el mundo al que fuimos traídos por la renovación. Trabajaré cuanto esté a mi alcance para ver a Julio íntegramente recuperado. Hoy, nuevos ideales me bañan el corazón. Es imperioso el esforzarme. Todos a los que amamos vendrán con nosotros, antes o después. Esperanzas diferentes me animan el espíritu. Mañana, en el porvenir quizás cercano, tendré a mis familiares aquí, de nuevo, y no puedo olvidar la necesidad de hacer algo para conseguir el amparo que necesitamos. Paseó la mirada vaga y preocupada por el recinto como si estuviese contemplando remotos horizontes y concluyó: un hogar, la felicidad restaurada, la bendición del reencuentro. Por largo tiempo, el comentario edificante brilló en la sala, caldeando la llama de amistad y de la confianza en nuestros corazones. Blandina y Mariana prometieron cooperar, insistiendo para que Odila permaneciese junto a ellas, hasta situarse, definitivamente, en el centro educativo al que sería destinada. La renovada señora aceptó, agradecida. Nos despedimos, felices. Después de separarnos de Clara, retomando el camino de vuelta a nuestro domicilio espiritual, consideré conveniente interpelar al instructor, sobre los problemas que me hervían en el cerebro. ¿Por qué no esclarecer a Odila, en lo referente al pasado de Julio? ¿Será aconsejable dejarla entregada a informaciones deficientes, cuando le conocíamos extensamente los enigmas de la organización familiar? ¿Por qué no explicarle francamente el impositivo de la reencarnación del chiquillo? Clarencio, como en otras ocasiones, escuchó sereno y generoso. Cuando terminé el interrogatorio, replicó, sin alterarse: a primera vista, sería efectivamente ese el camino a seguir. Sin embargo, los recuerdos del pasado no deben de ser totalmente despertados, para que ansiedades inútiles no nos dilaceren el presente. La verdad para el alma es como el pan para el cuerpo que no puede traspasar la ración necesaria para cada día. Toda precipitación genera desastres. Además, no nos cabe la vanidad de cualquier anticipación a providencias que serán agradables y constructivas al amor de nuestra hermana. Sintiéndose aún plenamente integrada en el cariño materno, ella misma asumirá la responsabilidad del trabajo alusivo a la reencarnación del pequeño. Defendiendo ella misma esa medida y destinándose el niño a su antiguo hogar, encontrará, en el caso bendito, servicio de fraternidad, al mismo tiempo que se sentirá más responsable. Si moviésemos las decisiones, Odila se notaría anulada en su capacidad de actuar, al paso que, confiándole las decisiones que el tema reclama, adquirirá nuevo interés en ayudar a Zulmira, toda vez que la segunda esposa de Amaro la sustituirá en la condición de madre, ofreciendo nuevo cuerpo al hijito. Admirado con los razonamientos escuchados, me vi satisfecho en mis dudas. Clarencio, todavía, con la sonrisa natural que le marcaba habitualmente el semblante, adujo: tranquilo, la vida es una escuela y cada criatura, dentro de ella, debe dar su propia lección. Esperemos, ahora, por algunos días. Interesada en auxiliar al hijo enfermo, la propia Odila vendrá hasta nosotros, recordando para él la felicidad del regreso a la tierra. Capítulo 27. Preparando el regreso. 4 semanas pasaron veloces, cuando fuimos efectivamente buscados por Odila, en el Templo del Socorro, para una conversación particular. Clarencio,
Hilario y yo la recibimos casi sin sorpresa. Venía algo triste y preocupada. Con respetuosa delicadeza, nos contó la experiencia inquietante por la que atravesaba. Julio seguía presentando en el orificio glótico la misma herida. Se instalara con él en aposentos adecuados en la escuela de las madres y al hijito dispensaba todo el cuidado susceptible de levantarle las energías, sin embargo, la lucha continuaba. Recursos medicinales y pases magnéticos no faltaban, pero no surtían efecto. Daría todo para verle fuerte y feliz. Esperaba el descubrimiento de algún milagro, capaz de atenderle la ansiedad de madre, entre tanto, visitara, en compañía de Blandina, otros sectores de asistencia a la infancia torturada, viera numerosos niños infelices, portadores de problemas quizás más dolorosos que aquellos del hijo bien amado. Se asustara. Jamás supusiera la existencia de tantas enfermedades después de la muerte. Intentara obtener los buenos oficios de varios amigos, para esclarecerse convenientemente, y todos, al unísono, repetían siempre que los compromisos morales adquiridos conscientemente en la carne solamente en la carne deberían ser resueltos, y que, por eso mismo, la reencarnación de Julio era el único camino a seguir. El cuerpo físico actuaría como atenuador de la conciencia del alma, sanándola, poco a poco, que hiciera el pequeño, en el pasado, para recibir semejante castigo. La pobre señora secaba las lágrimas que le caían espontáneas. Clarencio, profundo conocedor del sufrimiento humano, habló, como sacerdote: Odila, el pasado ahora no es la medicina apropiada. Atendamos al momento que pasa. Tenemos a Julio extremadamente necesitado ante nosotros y su alivio es nuestro objetivo más inmediato. La madrecita resignada concordó en un gesto silencioso. También creo, continuó nuestro instructor, imperturbable, que la reencarnación del pequeño es urgente medida si deseamos observarle en el camino de su recuperación. La hermana Clara me recomendó viniese a rogarle el auxilio. Ayúdeme, abnegado amigo, somos todos hermanos, añadió Clarencio, generoso, y nos encontramos unos frente a los otros para la prestación del servicio mutuo. Nuestro Julio no es una criatura común y, por ese motivo, no sería justo renacer en el mundo al azar, como planta incultivada germinando en balde en el bosque de la vida inferior. Siendo así, analicemos el cuadro de tus relaciones afectivas. Después de ligera pausa, añadió, ¿tienes gran sembrado de amistades puras en la tierra? En asuntos de auxilio, no. Podemos perder a nuestros sentimientos de vista. Tanto para entrar en el reino del espíritu, como para entrar en el reino de la carne, en mejores condiciones, no podemos prescindir de la cooperación de amigos sinceros que nos conozcan y que nos amen. Ah, sí, comprendo, se exclamó la interlocutora con algo de desencanto. Siempre ocupada con nuestra casa y con nuestra familia, nunca pude efectivamente cultivar tantas amistades, como sería de desear. Amaro, sin embargo, perfectamente, atajó el ministro, completándole la frase: estoy seguro de que Amaro continuará siendo para el muchacho un admirable compañero, entretanto, no podemos dispensar en el acometimiento el concurso de Zulmira. La necesitamos en el trabajo maternal. Para eso es imprescindible te hagas más abnegada, más amiga. Un esfuerzo pide otro. Sin el lubrificante de la cooperación, la máquina de la vida no funciona. Los ojos de Odila centellearon de esperanza. Todo haré para ayudarla, auxiliándome a mí misma, dijo, conmovida, entiendo asimismo, en ese imperativo de fraternidad, la dulce determinación del Señor, constriñéndome a operativa buena voluntad para con ella. Realmente, acentuó, sonriendo, noto cuán sublime es la infinita bondad del cielo. Al principio, luché contra Zulmira, deseando ser amada por mi esposo, ahora debo luchar en favor de nuestra hermana por amor a mi hijo. Mucho erramos, disputando el amor de los demás, sin embargo, corregimos y acertamos el paso, cuando procuramos amar, sin duda, tus conclusiones son luminosa enseñanza, concordó el ministro, de buen humor en todo vemos a la eterna sabiduría. ¿Debo seguir alguna regla específica? Creo, ponderó nuestro orientador, que tus visitas afectuosas al antiguo hogar, consolidándole la armonía, son la providencia básica para que Julio encuentre un clima de confianza. Admito que nuestro pequeño reclama especiales atenciones, considerando su posición de enfermo, para quien la reencarnación presenta obstáculos justos. El entendimiento se prolongó por más tiempo, entre los consejos paternales del ministro y la sincera humildad de la visitante. Cuando Odila se despidió, descargamos sobre el instructor algunas preguntas que nos fustigaban la cabeza. ¿La reencarnación como ley exigía el concurso de la amistad para cumplirse?
¿Los adversarios de la vida influían en nuestro futuro? ¿El trabajo reencarnatorio no sería una imposición natural? Clarencio escuchó, atento, las indagaciones y respondió, satisfecho, la ley es siempre la ley. Nos cabe tan solo respetarla y cumplirla. Pero, nuestra actitud, puede favorecerle o contrariarle el curso, a favor o en perjuicio de nosotros mismos. El renacimiento en la carne ocurre en condiciones idénticas para todos, sin embargo, en la medida que se nos desenvuelve el conocimiento y el amor, conseguimos colaborar en todos los servicios del perfeccionamiento moral en nuestras recapitulaciones. El alma, como la planta, puede resurgir en cualquier tipo de suelo, pero no sería justo relegar semillas seleccionadas a terrenos sin cultivar. La reencarnación, por sí, así como sucede en los reinos inferiores a la evolución humana, obedece a principios embriogenéticos automáticos, con bases en la sintonía magnética. Sin embargo, tratándose de criaturas con algunos pasos por delante de la multitud común, es posible concertar providencias que favorezcan la ejecución de la tarea a cumplir. En esos casos, la siembra de simpatía es factor decisivo en la obtención de los recursos de que necesitamos. Quien cultiva la amistad solamente en la familia consanguínea, difícilmente encuentra medios para desempeñar ciertas misiones fuera de ella. Cuanto más extenso es nuestro radio de trabajo y de amor, más amplia se hace la colaboración ajena en nuestro beneficio. ¿Y cuándo, desprevenidos, dejamos que la antipatía crezca en torno a nosotros? Preguntó Hilario, con interés. Toda antipatía conservada es pérdida de tiempo, en muchas ocasiones, aumentada. De lamentables compromisos. El espinar de la aversión exige largos trabajos de reajuste. En varias circunstancias, para curar las llagas de un enemigo, desperdiciamos muchos años, perdiendo el contacto con admirables compañeros de nuestra jornada espiritual hacia la gran luz. La palabra de Clarencio nos imponía graves reflexiones, y quizás por eso, la quietud bajó sobre nosotros. Supimos, más tarde, que la madre de Evelina pasó a dispensar envolvente cariño al ferroviario y a la compañera enferma, que, a costa de mucho esfuerzo de ella, restableció, al fin, la salud orgánica. Preparando el retorno del hijito, Odila se unió de corazón a la tarea de restaurarles la armonía conyugal y la alegría de vivir. Fue así que, pasadas algunas semanas, recibimos una invitación de la hermana Clara para una visita al hogar de la bendición. En noche cercana, Odila conduciría a la segunda esposa de Amaro al encuentro de Julio, como definitivo preliminar del trabajo reencarnatorio. En el momento concertado, nos encontrábamos en nuestros puestos. Blandina, Mariana, Clarencio, Hilario y yo, conversando animadamente en aposentos reservados en la escuela de las madres, rodeábamos la blanca cuna en la que el enfermito gemía de cuando en cuando. Asistida por la hermana Clara, Odila demandara el antiguo nido doméstico, con el propósito de acompañar a Zulmira hasta nosotros. Pasado algún tiempo de expectación, las tres llegaron, envueltas en luminosa onda de paz. Enlazada por los brazos de las dos protectoras, la exobsesionada parecía feliz, no obstante la impresión de miedo e inseguridad que se le transparentaba en la mirada. Nos respondió los saludos con la extrañeza de casi todos los encarnados que alcanzan las esferas superiores de la vida espiritual, antes de la muerte física, y, a continuación, sostenida por las compañeras, se aproximó al pequeño enfermo, identificándole, asustada. «Dios mío, ¿será Julio? Es verdaderamente Julio», confirmó Odila, fraternal para el te rogamos auxilio. «Nuestro pequeño necesita renacer, Zulmira. ¿Podrás auxiliarle, ofreciéndole tus brazos de madre?» Vimos a la interpelada en lágrimas de alegría. Se inclinó sobre el niño, acariciándole con indescriptible ternura, y habló con voz casi sofocada por la emoción: «Estoy lista. Debo a Julio cuidados que le negué, alabo reconocidamente a Dios por esta gracia. Siento que así nunca más seré asaltada por el remordimiento de no haber hecho por él todo lo que me incumbía. Será mi hijo, sí, le agasajaré junto a mi pecho. Oh Señor, ampárame». Abrazó al pequeño enfermo y se nos figuró, desde entonces, incapaz de cualquier sintonía con nosotros. Quizás relegada, de súbito, a inquietantes recuerdos de la fijación mental que atravesara, nos pareció ciega y sorda, bajo el imperio de inesperada introversión. El ministro, atendiendo al llamado de Clara, se acercó a ella y amparándola, recomendó: «Conviene sea nuestra hermana restituida al hogar terrestre. El choque repetido será perjuicio grave. Mañana, reconduciremos a nuestro pequeño al santuario doméstico de donde vino, confiándole, en fin, a la tarea del recomienzo». La sugerencia fue obedecida.
Y mientras Zulmira volvía al templo familiar, archivábamos nuestra expectación, en espera del día siguiente. Capítulo 28. Retorno. Preocupados con el caso de Julio, al día siguiente, indagamos al orientador sobre la planificación del servicio reencarnatorio, a lo que Clarencio respondió, conciso: el problema es doloroso, pero es sencillo. Se trata tan solo de ligera prueba necesaria. Julio sufrirá el aflictivo deseo de permanecer en la tierra, con el préstamo del cuerpo físico a largo plazo. Sin embargo, como fue suicida, con 2 intentos de autoaniquilamiento, por 2 veces deberá experimentar la frustración para valorizar con más seguridad la bendición de la vida terrestre. Después de estacionar por muchos años en las regiones inferiores de nuestro plano, confiándose inútilmente a la rebeldía y a la inercia, ya pasó por la asfixia y ahora se enfrentará a la intoxicación. Todo esto es lastimoso, pero... Y mostrando significativa expresión fisonómica, añadió: ¿quién aprenderá sin la cooperación del sufrimiento? Pienso, entretanto, en el martirio de los padres, consideró Hilario, titubeante. Amigos míos, habló el ministro, generoso, la justicia es inalienable. No podemos eludirla. Con el desequilibrio emocional de Amaro y Zulmira, en el pretérito, Julio se arrojó a oscuro despeñadero de compromisos morales, y en la actualidad, se recuperará con la cooperación de ellos. Ayer, la pareja, por olvidarle, le inclinó a la carga; hoy, por amarle, le garantizará la recuperación. La charla languideció, quizás porque el tema nos obligase a severa meditación. Hilario y yo, reflexionando en la absoluta armonía de la ley, nos callamos preocupados, en espera de la noche, cuando integraríamos la caravana de amistad que restituiría al niño enfermo al antiguo nido. En efecto, se avecinaba la madrugada, cuando alcanzamos la residencia del ferroviario, envuelta en sombras. Odila traía en los brazos al hijo intranquilo y gimiente, mientras el ministro, la hermana Clara, Blandina, Mariana, Hilario y yo, rodeábamos a ambos, en silencio. Penetramos en la humilde sala. Como si hubiera tomado invisible anestesia, el niño enmudeció. Junto a nosotros, el orientador, solícito, explicó: el enfermito encuentra gran alivio en contacto con los fluidos domésticos. El reequilibrio del alma en el ambiente que le es familiar, en el mundo, constituye base firme para el éxito de la reencarnación. No continuó, con todo. La hermana Clara le hizo expresivo gesto y nuestro instructor penetró, solo, en la cámara conyugal, sin duda para cerciorarse en cuanto a la conveniencia de que confiáramos el pequeño a su futura madre. Pasados algunos minutos, Clarencio vino a nuestro encuentro, invitándonos a entrar. Enternecedor espectáculo se desdobló a nuestra vista. Zulmira, en espíritu, nos extendió sus brazos fraternos. Estaba bella, radiante de alegría. Y, cuando recibió a Julio, abrazándole contra su pecho, me pareció sublime Madonna, aureolada con la maternidad victoriosa. Odila lloraba. Clarencio irguió los ojos hacia lo alto y rezó, con voz conmovedora: Señor, bendícenos, con almas entrelazadas en la esperanza de tu infinito amor y en el júbilo que nace de la obediencia a tus designios. Aquí nos encontramos, acompañando a un amigo que vuelve a la recapitulación. Dale fuerzas para someterse, resignado, a la cruz que será su salvación. Oh Padre, susténtanos en el gran camino redentor en que el obstáculo y el dolor deben ser nuestros guías. Fortalécenos el buen ánimo y la serenidad y modéranos el corazón para que sepamos servirte en cualquier circunstancia. Sobre todo, Señor, te rogamos auxilies a nuestra hermana que embiste sus sagradas aspiraciones femeninas en el apostolado maternal. Santifícale los deseos, multiplícale las energías para que ella se honre contigo en la divina tarea de crear. La palabra del ministro, saturada de paternal amor, de ese amor que nos alcanza el espíritu hasta la fuente oculta de las lágrimas, nos llevaba hasta la conmoción. Zulmira, sin embargo, nos sensibilizó aún más. Atraída por el poder magnético de la oración, avanzó con el niño pegado al pecho hasta nuestro orientador, y se arrodilló. Aquella humildad ingenua me recordaba la narración evangélica de la viuda de Naín con el hijo muerto a los pies de Cristo y no pude contener el llanto que me salía del corazón. Igualmente tocado por aquel gesto espontáneo de confianza y de fe, el ministro se volvió hacia ella y le acarició la cabeza, transfigurado. Algo de sublime debía haber sucedido en el alma de aquel misionero de la abnegación que me acostumbrara a querer con extremado cariño. Un chorro estelar descendía de lo alto, y uno minándole la frente y de la diestra que acariciaba a la hermana arrodillada se proyectaban rayos de zafirina luz. Maravillosos instantes de expectación transcurrieron sobre nosotros. A continuación, sosteniéndola en los brazos, Clarencio la levantó,
conduciéndola al lecho con el niño. Zulmira, desde entonces, se nos figuró integralmente concentrada en el hijito, que se abrazó a ella, instintivamente, al modo de un molusco al acomodarse en su propia concha. Julio se durmió plácidamente, al fin. Abrazado al regazo materno, parecía fundirse en él. Otras veces, acompañar a trabajos preparatorios de reencarnación, que exigían el concurso activo de técnicos en el asunto y de bienhechores de la vida superior, pero allí el fenómeno era demasiado simple. El cuerpo sutil del niño como que se yustaponía a los delicados tejidos del periespíritu materno, disminuyendo gradualmente ante nuestros ojos. La hermana Clara y sus compañeras besaron a la futura madre, que intentaba recuperar el cuerpo denso, conduciendo consigo al pequeño confortado y desfalleciente, y nos retiramos, tomados por la alegría que nace, pura, de la obligación bien cumplida. Odila se encargó de la asistencia a Zulmira, y Clarencio prometió seguir, de cerca, los servicios naturales de aquel embarazo incipiente. Cuando nos vimos, de nuevo, a solas, las preguntas surgieron, imperiosas. El ministro, con la paciencia admirable de todos los días, tomó la palabra y aclaró: la reencarnación en el caso de Julio no requiere de nuestra esfera cuidados especiales. Es un descenso experimental al terreno de la materia densa, con interés tan solo para él mismo y para los familiares que le rodean. Sin embargo, si la existencia del hijo de Amaro estuviese destinada, en estos momentos, a influenciar a la comunidad, si él fuese portador de méritos indiscutibles, con responsabilidades justas en los caminos ajenos, el problema sería efectivamente otro. Fuerzas de orden superior serían fatalmente movilizadas para la interferencia en los cromosomas, garantizando, al embrión del vehículo físico, forma adecuada a la misión que le incumbiese. ¿Y si el reencarnado fuese un hombre de gran intelectualidad?, preguntó Hilario, estudioso. Nos merecería cautelosa atención en la estructura cerebral, para que no le faltase un instrumento a la altura de sus deberes en la materialización del pensamiento. ¿Y si fuese un médico? ¿Un gran cirujano, por ejemplo?, pregunté a mi vez. Recibiría asistencia primorosa en la formación del sistema nervioso, asegurándosele pleno dominio de las emociones. Como nada más indagásemos específicamente, el instructor continuó: sin embargo, en millares de renacimientos, en la Tierra, los principios embriogénicos funcionan, autómaticamente, cada día la ley de causa y efecto se ejecuta sin necesidad de fiscalización por nuestra parte. En la reencarnación, basta el magnetismo de los padres, aliado al fuerte deseo de aquel que regresa al campo de las formas físicas. De vuelta al cuerpo físico, estamos invariablemente animados de un propósito firme, como sea el ansia de aliviar el dolor que nos atormenta, la aspiración de conquistas espirituales que nos faciliten el acceso a la vida superior, el voto de recapitular servicios mal hechos o el ideal de realizar grandes tareas de amor entre aquellos a quien nos aficionamos en el mundo. De modo general, la mayoría de las almas que reencarnan satisfacen el hambre inquietante del recomienzo. Quien no atendió con exactitud al trabajo que la vida le delegó, deprisa se rinde al imperativo de repetición de la experiencia, y el resurgimiento en la lucha física aparece como bendición salvadora. Millones de destinos se reestructuran de esa forma, como se rehace un gran bosque. La semilla crece, estimulada por el magnetismo del suelo, la existencia corporal germina de nuevo, incentivada por el magnetismo de la carne. Ante la pausa ligera del ministro, Hilario preguntó, respetuoso: ¿el seno materno, de ese modo? Nuestro mentor le completó la definición, respondiendo: es un vaso anímico de elevado poder magnético, un molde vivo destinado a la fundición y refundición de las formas, al soplo creador de la bondad divina, que, en todas partes, nos ofrece recursos al desarrollo para la sabiduría y para el amor. Ese vaso atrae al alma sedienta de renacimiento y que le es aún, reproduciéndole el cuerpo denso, en el tiempo y en el espacio, como la tierra traga a la semilla para donarle nueva germinación, de acuerdo con los principios que encierra. La maternidad es sagrada servicio espiritual en el que el alma se pasa siglos, en la mayoría de los casos perfeccionando cualidades del sentimiento. La charla proseguía valiosa, pero el tiempo nos llamaba a otros menesteres, y en razón de eso, fuimos obligados a interrumpir nuestro entendimiento, acerca de lo que habíamos visto. Capítulo 29. Ante la reencarnación la noche siguiente, atendiendo nuestra petición, Clarencio nos condujo al domicilio del ferroviario, para observaciones. Penetramos respetuosamente en la habitación en que Odila nos recibió contenta y gentil. Todo le parecía desarrollarse con seguridad. Julio dormía. No despertara, informó la guardiana, feliz. Tenía la sensación de que el reencarnante desaparecía, poco a poco,
en la constitución orgánica de Zulmira, como si la futura madre fuese un filtro milagroso absorbiéndolo. La madre desencarnada se mostraba satisfecha y esperanzada. Prefería ver al hijito confiado al sueño profundo. Las aflicciones y los gemidos de él le habían dilacerado el corazón. El renacimiento, por ese motivo, representaba una bendición para las inquietantes responsabilidades maternales de que se veía detentora. Observamos que Julio se caracterizaba por enorme diferencia. El cuerpo sutil del niño denotaba espantosa transformación. Adelgazaba de forma sorprendente. Tuve la idea de que él y Zulmira, alma con alma, se fundían uno en el otro. La señora ganaba en plenitud física y en vivacidad espiritual lo que perdía el niño en la presentación exterior. Julio se adormecía aliviado, al paso que la joven señora demostraba admirable despertar para la vida. La segunda esposa de Amaro se modificara de forma sensible. Como las personas reconfortadas por nuevos títulos de confianza en el trabajo, se revelaba más alegre y más consciente de las obligaciones que le competían. La transfusión fluídica era evidente allí. El organismo materno se parecía a un alambique destinado a utilizar las energías del reencarnante para restituirlas, ciertamente, a él mismo, en la formación del nuevo envoltorio. Registrándonos el asombro, el instructor explicó con su acostumbrada gentileza: la reencarnación, tanto como la desencarnación, es un choque biológico de los más apreciables. Unido a la matriz generadora del santuario materno, en busca de nueva forma, el periespíritu sufre las influencias de fuertes corrientes electromagnéticas que le imponen la reducción automática. Constituido a base de principios químicos semejantes, en sus propiedades, al hidrógeno, expresándose a través de moléculas significativamente distanciadas unas de otras, cuando es ligado al centro genésico femenino experimenta expresiva contracción al modo de la vestimenta de carne bajo carga eléctrica de elevado poder. Se observa, entonces, la reducción volumétrica del vehículo. Sutil por la disminución de los espacios intermoleculares. Toda la materia que no sirve al trabajo fundamental de refundición de la forma es devuelta al plano etéreo, ofreciéndonos el periespíritu ese aspecto de desgaste o de mayor fluidez. Quiere decir, entonces, se aventuró Hilario, en su curiosidad constructiva. Quiero decir que los principios organogénicos esenciales del periespíritu de Julio ya se encuentran reducidos en la intimidad del altar materno, y, al modo de un imán, van aglutinando, sobre sí, los recursos para la formación del nuevo vestido de carne que le será recipiente próximo de manifestación. ¿Y la forma deshacerse bajo nuestros ojos?, preguntó mi compañero, espantado. Está en activo proceso de disolución. Y con la bella serenidad que le señala el espíritu, continuó elucidando, también el cuerpo físico parece dormir en la desencarnación, cuando, en realidad, empieza a restituir las unidades químicas que lo componen a la naturaleza que se los prestó a título precario, apenas con la diferencia de que el alma desencarnada, aun cuando esté en deploraciones de sufrimiento e inferioridad, avanza hacia la liberación relativa, al paso que al reencarnarnos, sufrimos el proceso del regreso a las redes de materia densa, no obstante ser orientados por nobles objetivos de evolución. Es por eso que, conducidos a la reconstitución orgánica, revivimos, en los primeros tiempos de la organización fetal, aunque apresuradamente, todo nuestro pasado biológico. Cada ser que retoma el envoltorio físico revive, automáticamente, en la reconstrucción de la forma en que se expresará en la Tierra, todo el pasado que le corresponde, estacionándose en la más alta configuración típica que ya conquistó, para el trabajo que le incumbe, de acuerdo con el grado evolutivo en el que se encuentra. El modo sencillo por el que Clarencio explicaba problemas tan complejos, nos inducía a sublimes pensamientos, en cuanto a la magnitud de las leyes universales. Allí, ante un caso común de reencarnación, auxiliado apenas por nuestras oraciones en el culto a la fraternidad, obteníamos vastas elucidaciones sobre el plano general de la existencia. Inspirado, quizás, en la misma franja de reflexiones que me preocupaban el espíritu, Hilario preguntó: ¿los principios que analizamos funcionan en igualdad de condiciones para los animales? ¿Cómo no?, respondió nuestro orientador, paciente. Todos nos encontramos en la gran marcha de crecimiento hacia la inmortalidad. En las líneas infinitas del destino, de la inteligencia, de la razón y de la sublimación, permanecemos todos vinculados a la ley del renacimiento como inalienable condición de progreso. Emprendemos experiencias múltiples y las recapitulamos, tantas veces como se hicieran necesarias, en la gran jornada hacia Dios. Crisálidas de inteligencia en los sectores más oscuros de la naturaleza evolucionan hacia el plano de las inteligencias fragmentarias, en el que se localizan los animales de orden superior que, a su vez, se dirigen hacia el reino de la conciencia humana,
así como los hombres, poco a poco, se encaminan hacia las gloriosas esferas de los ángeles. El instructor, entretanto, se volvió hacia el lecho en el que madre e hijo yacían, íntimamente asociados, y sentenció: preocupémonos, sin embargo, por el servicio del momento presente. Estudiemos el caso bajo nuestra observación para que nuestro deber de solidaridad sea bien cumplido. La indicación nos reajustó. Hilario, que, tanto como yo, se mostraba interesado en aprovechar la lección, contemplando el cuadro ante nuestro. Por favor, no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.